he hablado demasiado. Y sin embargo me llaman. Será primero el debate, después de preguntar. A base de debilitamiento de la actividad. Lo que sí sé es que yo puedo decir. Nacionales, queremos informarles que esta tarde, a partir de las 4:30, la cadena SER transmitirá en directo el debate de investidura del candidato a presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, aceptado por el rey tras la dimisión de Adolfo Suárez. Según los rumores que... El 23 de febrero de 1981, los españoles asisten con curiosidad a un hecho nuevo. Por primera vez en la corta historia de la democracia, el país va a cambiar de presidente del gobierno. Y nos comunican que, mientras que sube los sacerdotes de la tribuna, digamos que nos comunican que a las 6:15 llegó a esta Cámara el presidente del gobierno en funciones, don Adolfo Suárez, que está en el bar de las Cortes con el vicepresidente de la Comisión de Río. Los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí. Algo. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan No intentes tocar la cámara que te mato, Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. En directo, a través de la radio, el miedo llegó a los españoles. Con una democracia frágil, ETA asesinando, en plena construcción de las autonomías, con el paro en aumento y la descomposición del partido en el poder, los viejos fantasmas de la guerra civil resucitan. Y ante la incertidumbre, los españoles deciden retirarse a casa y esperar. Esto es lo que ocurría hace 13 años, un 23 de febrero. Casi anochecía. Aquel día quedó ya para la historia como la noche de los transistores. Avance informativo de la cadena SER. En relación con el incidente ocurrido en el Palacio de Congresos, a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Por otro lado, en los alrededores del Palacio de Congresos se mantiene la situación de tensión. A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura, Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que pasa?
en ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi como entraban guardias civiles y como oía disparos, evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel por la manga izquierda. Vi que le llevaba 2 estrellas de 8 puntas y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Es él, este teniente coronel. Efectivamente era él, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, el mismo al que habían condenado un año antes a una pena mínima por planear en la cafetería Galaxia el asalto al Palacio de la Moncloa. Conocido por su vehemencia, en su expediente constaban numerosos enfrentamientos con las autoridades civiles. Antonio Tejero Molina rechazaba el camino que estaba tomando la democracia. Calmasá en Zaragoza, en todas las unidades, en toda la población en general. El capitán general pues primero pidió un poco el acuartelamiento, que ya se había producido naturalmente porque todos los jefes y oficiales profesores pues habían acudido a la academia al tener noticia del golpe. Noticia de última hora. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña, Ana Pallet-Bó, que se encuentra en avanzado estado de gestación, pudo abandonar el Congreso de los Diputados tras producirse los graves incidentes de esta tarde, según ha comunicado ella misma a la agencia EFE. La diputada y periodista se dirigió inmediatamente a un teléfono desde el que realizó una llamada al Palacio de la Zarzuela con el fin de dar cuenta a Su Majestad el Rey de lo ocurrido. Bueno, la respuesta es muy positiva, porque el rey naturalmente se declara a favor de la Constitución y de sacar a todos los parlamentarios, etc. Es una conversación difícil toda ella, porque hay cortes, porque él está en permanente contacto con los gobiernos civiles y con los gobiernos militares, porque esto era un juego de naipes. El juego de naipes era de que, bueno, en ese ambiente, pues, el que se sumaban o no se sumaban determinadas capitanías. Noticias, más noticias que llegaron a ser. Los diputados permanecen retenidos en el hemiciclo, según ha podido comprobar la agencia EFE. Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sahagún, Alfonso Guerra, Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez han sido trasladados a una de las dependencias del Congreso. Sí, efectivamente, sobre Escanote también... Los familiares directos de los diputados se acercan al Congreso sin descartar cualquier desenlace. Sé que está allí en la sala, pero claro, rodeado de fusiles y de pistolas, ¿no? ¿Qué espera usted que pueda pasar, señora? Hombre, yo espero que el buen juicio tenga razón sobre la bestialidad. Nos llevaron a la sala de los relojes. Yo confieso que cuando me dijeron de salir, salí convencido de que nos iban a fusilar, que nos iban a ejecutar, no esperaba otra cosa. De modo que el entrar en la sala de los relojes por lo menos era una pausa, un tiempo que ganábamos. Los primeros momentos de pánico y la tensión empieza a hacer mella entre diputados y asaltantes. Se producen las primeras evacuaciones. La cadena SER sigue informando. Subsecretarios y directores generales se han reunido asumiendo las responsabilidades de la Administración del Estado en espera de que se normalice la situación creada en el Congreso, según han comunicado a la agencia EFE fuentes de la Dirección de la Seguridad del Estado. Para evitar que la cúpula del ejército asumiera el gobierno del país, se crea un gabinete de crisis formado por subsecretarios. Uno de los momentos más delicados de la noche es aquel en que el rey impide que se haga pública una nota de la Junta de Jefes de Estado Mayor en la que pretendían asumir todas las facultades necesarias para cubrir el vacío de poder al estar retenido el gobierno en el Palacio del Congreso. Un capitán del ejército se ha instalado en el despacho del director general del ente público Radio Televisión Española, según ha podido comprobar la agencia EFE. La primera orden que me dio fue que no emitiera ninguna clase de informativos, que se hacía cargo de la responsabilidad del medio, que no emitiera ninguna clase de informativos y con instrucciones de emitir la música militar. Bajo los acordes de la música militar, el golpe parece estar triunfando.
Los españoles son incapaces de conciliar el sueño esa noche y permanecen pegados a la radio y la televisión. Ante el inusitado consumo de electricidad, el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar que un apagón deje sin luz al centro de Madrid y, por tanto, a las instalaciones del Congreso. Allí dentro también se producen las primeras reacciones ante un posible corte de luz. Si hubiera un apagón de luz a la puerta, si hubiera un apagón de luz en la puerta donde están ustedes, a recibir un roce del cuerpo al suelo. Tóquense la puerta del cuerpo. Ha habido un momento determinado en que nos hemos quedado todos muy asustados pensando que nos iban a quemar, porque primero ha dicho que si se iban las luces y había un apagón, que tiraran a dar si es que notaban algún roce. Y a continuación han empezado a entrar sillas y mesas, las han tumbado en la parte del centro de la cámara y han empezado a despedazar las sillas por debajo, han sacado toda la bueno, lo que tienen debajo la estopa exactamente, han sacado toda la estopa de los sillones, la han puesto allí encima y entonces lo que hemos creído es que aquello lo iban a incendiar y que bueno, que iban a cerrar las puertas, nos iban a pegar el apagón. De verdad, en aquel momento es el peor que hemos pasado porque estábamos convencidos, hasta que nos hemos dado cuenta de que lo que se les estaba ocurriendo era hacer teas por si había un apagón de luz. El rey don Juan Carlos, según un flash que acabamos de recibir, en conversación telefónica con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, le ha dicho: tranquilo, Jordi, tranquilo. Las palabras del presidente de la Generalitat se reciben cuando los españoles están pendientes de que hable el rey. Otros líderes nacionalistas, como el Lehendakari Carlos Garaikoetxea y el Abertzale Letamendia, se ocultan o intentan abandonar el país. En que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Pensé que sería bueno que el país, que estaba muy desorientado y muy desinformado y asustado, en ese sentido, pues recibiera este mensaje de confianza. La sensación de vacío de poder se instala en el ánimo de los españoles, que se preguntan por qué el rey no habla. Yo estaba entre los miles de españoles que se preguntaba ¿y dónde está el rey? ¿Qué hace el rey? ¿Está vivo? ¿Lo han matado? ¿Está prisionero? Y bueno, lo que pasó fue que el ejército tomó televisión española y no había manera de salir. El rey no tiene forma de emitir el mensaje. No existe un enlace directo con televisión española. Solo cabe esperar a que lleguen las cámaras que a las 8 de la noche había pedido el secretario de la Casa del Rey al director general de Radio Televisión Española, cuando se encontraba todavía la televisión bajo la ocupación militar. Y es cuando me dijo que tan pronto como pudiera que preparara unas cámaras para enviar a Zarzuela. Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 9:10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTV. Cuando los militares que ocupaban la televisión abandonan las instalaciones, salen los equipos de grabación hacia la Zarzuela. Una de las primeras medidas de la seguridad del Estado fue intervenir los teléfonos de aquellos que ya habían sido vigilados por sus actividades involucionistas. Yo tuve contactos con el director de la Seguridad del Estado, con don Francisco Laína, y como, no recuerdo muy bien la hora porque han pasado mucho tiempo, pero yo recuerdo que como al cabo de hora o 2 horas de producirse el asalto al Congreso, me pidió la intervención de algunos teléfonos particulares y asimismo más adelante también me pidió intervenir los teléfonos del Congreso. Esa noche se grabaron 26 cintas en las que se citaban a 124 personas sospechosas de estar vinculadas con el golpe. El contenido de estas cintas sigue siendo el secreto mejor guardado 13 años después. El equipo de investigación de Antena 3 Televisión solicitó del Tribunal Supremo una copia de estas cintas, pero el alto tribunal consideró que no pueden salir a la luz pública. Aún así, hemos podido saber que una copia de estas cintas la tiene a buen recaudo un alto responsable político de aquel entonces. El teniente
general Milans del Bosch da un paso más y toma la ciudad de Valencia. La agencia Europa Press señala que a las 11 menos cuarto de la noche la situación en Valencia era de total ocupación militar. Carros de combate llegaban al centro de la capital por diversos accesos. A las 10 y cuarto una columna de carros avanzaba por el mismo puente de Ademuz, Gran Vía y calle de Fernando el Católico. Al mismo tiempo, añade la agencia Europa Press, varios carros de combate estaban estacionados en la plaza del País Valenciano, centro de la capital. A las 10:30 otra columna de carros de combate circulaba por la avenida de Burjasot. Las calles de Valencia, según Europa Press, estaban totalmente vacías, respondiendo así al toque de queda ordenado por el teniente general Milans del Bosch en la tercera región militar. Pues Milans del Bosch le llamó al rey, no sé si fue la segunda o la tercera vez por la noche, y le dijo: señor, estoy haciendo esto para salvar a la monarquía. Bueno, ¿salvar a qué monarquía? Él supongo que era de los nostálgicos de la monarquía de antes. Mientras tanto, en Madrid, y desde el cuartel general del ejército, el general Armada decide sacar la carta que lleva meses guardando bajo la manga y vuelve a llamar al rey. El argumento que Armada expone a don Juan Carlos es este: ante la gravedad de la situación y en vista de que no pueden sacar a Tejero del hemiciclo, él está dispuesto a sacrificarse y a negociar una salida con el teniente coronel, ofreciéndole un avión para salir de España. Una vez liberado el Congreso, Alfonso Armada se presentaría como presidente de un gobierno de salvación nacional. Esta propuesta está inspirada en el espíritu del golpe que en su juventud Alfonso Armada vio protagonizar al general de Gaulle en Francia. Armada, lo que él tenía era realmente pues una convicción de que era necesario no imponer un gobierno militar, sino hacer una especie de gobierno de coalición con fuerzas políticas diversas, con algún militar presidido por un militar, pero vamos, un poco estilo de Gaulle, ¿no? El proyecto de Armada se había empezado a fraguar meses antes. La crisis de UCD ha creado tanta incertidumbre en todos los sectores del país que la idea de un mirlo blanco capaz de enderezar la situación está en la mente de muchos. Había reuniones conspiratorias de algunos sectores militares más reaccionarios también, y en definitiva empezó a cobrar cuerpo la idea de que había que reconducir el proceso de España, sobre todo también porque estaba el tema de la descentralización, el tema de las autonomías, que era otro eje del problema. El primero en dar nombre a la idea es el expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. Lo llamará el golpe de timón. También, y por diferentes motivos, el primer partido de la oposición está preocupado por los efectos de la descomposición de UCD. Los socialistas ven con temor que el proceso democrático pueda terminar violentamente si se cumplen las amenazas de los sectores más involucionistas del ejército. Ya en 1978, Felipe González se declara dispuesto a cualquier solución política de corte democrático que impida un golpe de Estado. Si el país está en una situación de dificultades que puede poner en peligro el proceso democrático, los socialistas aceptamos cualquier responsabilidad, la que sea, la de gobierno incluida, de coalición, de concentración o como le quieran llamar, nos da igual. Eso ya nos parecen tonterías añadidas. Las responsabilidades que sean, hoy, mañana, pasado y cada vez que se presente esa oportunidad, estaremos a plena disposición de este país para defender las instituciones democráticas. Pero no tenemos ningún interés en entrar por la puerta de atrás en ningún tipo de gobierno. El Partido Socialista defendía en una cierta medida, me atreveré a decir que en una gran medida, esa posibilidad de gobierno de coalición o de concentración, algo parecido a lo que se había pretendido en el año 1976 y en 1977, cuando estábamos en plena transición política del régimen de Franco a la situación democrática. Entre los nombres que se barajan para presidir ese gobierno, surge con fuerza el de un general, Alfonso Armada. El entonces gobernador militar de Lérida se encuentra con el rey en Baqueira en enero de 1981. Armada utiliza este encuentro para promover su figura, al tiempo que se empeña en controlar los golpes que en ese momento estaban en marcha. Armada ya ha diseñado la reforma del título octavo de la Constitución. El periodista Emilio Romero, uno de los civiles consultados para estas reformas, llegó a proponer al general Armada como el hombre capaz de dar el golpe de timón.
Es época de contactos entre políticos y militares. Yo, con otros compañeros de partido, me entrevisté con el gobernador militar de Lérida, que entonces era el general Armada, en casa del alcalde de Lérida, precisamente en función de mis deseos como presidente de la Comisión de Defensa, de conocer pues cuáles eran las actitudes o los hábitos que existían entre las Fuerzas Armadas. Era algo natural que dependía de una función parlamentaria. Pero hubo más contactos. El equipo de investigación de Antena 3 Televisión ha podido saber que en otoño de 1980 los socialistas celebran una importante reunión en Madrid. A nosotros en concreto, para decir la verdad, nombre, en ningún caso se nos dijo. Simplemente se nos consultó sobre cómo veríamos la posibilidad de que a una persona de carácter independiente, que pudiera incluso revestir la condición de militar, cómo veríamos que encabezase un gobierno de gestión o de salvación. Por supuesto, en aquella reunión a que estuve yo, con altos representantes del Partido Socialista, manifesté el punto de vista del Partido Nacionalista total, rotundamente contrario a esa idea. Yo lo que creo es que Armada es el muñidor del golpe de Estado. Él es el que cenaba y comía. Y claro, Armada planteaba las cosas a su manera, ¿no? Es decir, mire, la democracia está en peligro, la corona está en peligro, si tuviéramos que dar un cambio de rumbo, ¿usted qué diría? Cuando el general Armada le decía a otro general, oye, mira, el rey cree que... Pues, el otro se lo tragaba como una verdad evidente, es decir, Armada no podía mentir, no era posible, él era el amigo del rey. Y para mí el gran traidor fue Armada. 13 años después, Alfonso Armada, desde su retiro en Galicia, sigue guardando silencio. Se dedica al cultivo de camelias y solo accede a hablar de conceptos generales, sin mencionar nunca que existió para él un decisivo día, el 23 de febrero. Yo he pasado 60 años de mi vida preocupadísimo con el mundo como si yo fuese a arreglarlo. Yo devoraba los periódicos, veía la televisión, quería estar al tanto de todas las noticias, como si verdaderamente dependiese en gran parte de mí. Y luego me he dado cuenta que el mundo sigue marchando aunque yo no haga nada. Algunos sectores militares están al tanto no solo de las veleidades políticas de Armada, sino de los otros proyectos de golpe que se están poniendo en marcha. Uno de ellos, inspirado por el teniente general Milans, está a favor de un gobierno de coalición con una presencia civil escasamente representativa que tendría que contar con las bendiciones del rey. Otra era la opción de Tejero, más radical e impulsiva. Apoyada en posiciones ultras, su objetivo era tomar la Moncloa o el Congreso e implantar una junta militar. La voluntad de Armada es la de reconducir los ánimos golpistas en una sola dirección y casi lo logra. Un mes antes del golpe, el general Milans llega a defender lo que se da en llamar la solución armada. Pero el golpe se precipita. La repentina dimisión de Suárez y la propuesta de Calvo Sotelo como sucesor desbaratan todos los planes. La sesión de investidura de Calvo Sotelo se ve como un momento ideal para llevar adelante un levantamiento. Con apoyo de sus oficiales, Tejero ve cómo su proyecto, tantas veces pensado, podría convertirse en realidad. El propio teniente general Milans del Bosch se vio forzado también a adelantar sus planes. A las 12 de la noche del 23 de febrero, el general Armada se dirige al Congreso dispuesto a ofrecerse como presidente del gobierno. Las fundadas sospechas que han rodeado a su persona durante las últimas horas hacen que el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, le diga a Alfonso Armada que no invoque el nombre del rey en esta acción y que todo lo que haga sea a título estrictamente personal. Alfonso Armada utiliza como argumento el peligro de que haya un baño de sangre en el Congreso. Una vez más, se utiliza la excusa de Tejero como amenaza imparable. Armada sale del cuartel general del ejército con un discurso bajo el brazo. Pretende leerlo ante los diputados al final de su secuestro y en él se propone a sí mismo como presidente de un gobierno de coalición. Alrededor de las 12, el general Arrazola, que era el general jefe de la misión de inteligencia
en la que yo estaba destinado, nos reunió a todos los componentes de la división, suboficiales, oficiales y jefes, nos expuso los últimos acontecimientos que había vivido junto al teniente general Gabeiras y nos anunció que en aquel momento salía del Palacio de Buenavista el general Armada, que era segundo jefe de Estado Mayor, para, con todas las bendiciones superiores, creo que fueron palabras exactas, dirigirse al Congreso para hacerse cargo del gobierno. Buenas noches de nuevo. Los generales Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáenz de Santa María, inspector de la Policía Nacional, penetraron alrededor de las 12 de esta noche en el recinto del Congreso de los Diputados. Minutos después salían del edificio los generales Aramburu Topete y Sáenz de Santa María. El general Alfonso Armada permanecía a las 12:30 de la noche dentro del Congreso, es decir, hace 30 minutos. No se tienen hasta el momento noticias de que haya salido del recinto. Desde mi punto de vista, la autoridad militar que se esperaba esa noche en el Congreso es precisamente aquella que apareció, el general Armada, que con esa presencia culminaba lo que se ha dado en llamar su solución. Aquella noche, una de las personas que más facilidad tuvo de movimiento en el Congreso fue la doctora Echave. Ella presenció la llegada del general Armada al Congreso. Yo seguí espiando, por así decirlo, siguiéndole los pasos al señor Armada, y por la forma que tenía y por las conversaciones que yo capté me di cuenta que aquello no estaba con nosotros. Comuniqué a Rosón, le dije, ¿está ahí Armada? Me dice, ¿quiénes están ahí? Digo, está Armada. Me dice, muy bien, está con nosotros. Dije, no, ese está con ellos. Dice, Carmen, tú te confundes, está con nosotros. Dije, si ese está con nosotros, yo soy la Virgen de Lourdes. Seguí espiando y volví, después le di una nota y le volví a confirmar. Este señor quiere ser presidente del gobierno, de manera que ya me dirás con quién está. En esta hoja de agenda, Carmen Echave garabateó la lista de ese hipotético gobierno de coalición que pretendía encabezar Armada. En ella figura como vicepresidente Felipe González, y se incluyen nombres tan dispares como el socialista Enrique Mújica, los entonces comunistas Jordi Soletura y Ramón Tamames, los centristas Herrero de Miñón o Pío Cabanillas, el presidente de Coalición Popular Manuel Fraga. 10 años después del golpe, esta lista salió por vez primera a la luz. Ninguno de los que en ella figuran reconocen haber sido consultados previamente por su supuesto promotor. Que después han dicho que no había, eso no es cierto, la lista estaba allí. La lista estaba y además lo que sí recuerdo es que Armada, presidente de gobierno. Alguien me dijo que había visto en los periódicos, rememorando aquello, que yo estaba en esa lista como posible ministro de Economía o de Hacienda. La primera noticia. Bueno, yo esa lista me estaré, como todos los ciudadanos, leyendo la prensa. Me pareció una tal estupidez, una tal cretinismo, que no pude dar crédito a mis ojos de que algunas mentes perturbadas se hubiera ocurrido incluir estos nombres en esa presunta lista. El plan urdido por Armada no coincide con los planteamientos políticos de Tejero, que no está dispuesto a brindar su golpe a un militar que pretenda constituir un gobierno en el que estén presentes socialistas y comunistas. En los 3/4 de hora que dura la conversación entre ambos militares, Armada no consigue hacer entrar en razón a Tejero, aunque sea el propio Milans el que le recomiende por teléfono que apoye la solución Armada. Grave, muy grave para el país. Afortunadamente, el teniente coronel Tejero no era muy sutil, no comprendió la iniciativa de Armada y se retiró. Pero si no, yo no estoy seguro de que no hubiéramos tenido presidido por un militar. Señores oyentes, Juan Carlos I, rey constitucional de España, se dirige a la nación con motivo de los acontecimientos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor
que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden